Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos dentro del aula del Seminario de Literatura Peruana de la época colonial, y especialmente el seminario está dirigido a estudiar la figura del Inca Garcilaso de la Vega. Esta es nuestra segunda reunión formal, pero nos pareció conveniente que para compartir con ustedes esta experiencia faltaba también, no podemos olvidarnos que en el mundo vivimos hombres y mujeres, y por tanto fue nuestra iniciativa la de invitar a alguien a quien vamos a presentar ahora para que nos hablara también de una gran escritora de la literatura colonial, del mismo nivel, del mismo vuelo que el Inca Garcilaso. Esa persona es Sor Juana Inés de la Cruz, y precisamente nuestra clase de hoy va a consistir en la participación de la magíster Elena Vázquez Corichón. Por la formalidad voy a leer su currículum vitae y luego ella vendrá a acompañarnos aquí para dar su respectiva conferencia. Bien, Elena Vázquez Corichón, catedrática universitaria, poeta, editora, crítica literaria y promotora cultural, máster en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano en Contextos Multiculturales por la Universidad de Valencia, España. Realizó estudios de doctorado en estudios interdisciplinarios de género en la Universidad de Alicante, España. Ha concluido los estudios de doctorado en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Integra la directiva de la Comisión de Escritoras del PEN Internacional del Perú. Además, es fundadora y presidenta de la Asociación Educativa y Cultural Ventana Abierta. Miembro del Círculo Andino de Cultura, es gerente general del Grupo IBC del Perú. En el ámbito teatral, es otra de sus facetas, ha escrito y dramatizado su monólogo Juicio, texto dedicado a la escritora mexicana del siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz. Este monólogo lo ha representado en varias ciudades de España y en muchas ciudades del Perú. Ha escrito los guiones teatrales de los unipersonales dedicados a las escritoras Safo, Sor Juana Inés de la Cruz, Catalina Recabarren, María Emilia Cornejo, entre otras. Conduce y produce el programa Ventana Abierta, que se transmite vía www.ventanaabierta.org. En el 2001 publicó el poemario Columna Vertebral, bajo el sello editorial de Arte Reda. En diciembre de 2015 presentó su nuevo libro de poesía Desde el Otro Lado, bajo el sello editorial Mascapaicho. Se encuentra próxima a publicar el poemario Vendaval. Este año 2021 tiene a su cargo la antología de poesía escrita por mujeres en el Perú durante los siglos XX y XXI, que será publicada por la Academia Peruana de la Lengua. Textos de su autoría aparecen en revistas educativas, revistas literarias y antologías del Perú y del mundo. Invitamos entonces a la magíster a ingresar a su espacio respectivo para darnos esta conferencia acerca de esta importantísima autora de nuestras literaturas hispanoamericanas.
Tengan todos ustedes muy buenas tardes, doctor Antonio González Montes. Es para mí un placer y un privilegio estar en mi alma mater, porque yo estudié el doctorado en literatura aquí, he llevado estos cursos aquí y la verdad es que estoy muy contenta, muy feliz de su invitación para hablar de un tema que a mí me apasiona. Es un tema muy interesante que es la literatura colonial en este seminario de literatura peruana que es el módulo 3. Esta es la segunda sesión. Agradezco a los estudiantes que integran este seminario. Tienen ustedes los materiales en el Classroom, en su aula virtual. Allí han sido colocados a modo de una carpeta para que evitemos confusiones. Con el Inca Garcilaso, que es el tema que ustedes vienen trabajando, hemos decidido armar una carpeta especial para consignar todos los documentos, artículos críticos, libros sumamente interesantes que pueden ustedes acceder a ellos porque son de uso público y que creo que es importante, además les será un material interesante para el desarrollo del trabajo de investigación crítica que ustedes realizan en este curso. Quiero también darles las gracias a mis estudiantes del curso Literatura Peruana escrita por mujeres que me encuentro dictando en la Academia Peruana de la Lengua. Ellos han sido invitados a esta conferencia. Me alegró mucho cuando yo puse el anuncio el sábado después de recibir la invitación y muchos están interesados en el tema de Sor Juana Inés y eso es gratificante porque como una escritora del siglo XVII sigue generando tanta emoción en tantos lectores o simple y llanamente por la curiosidad de conocer quién era esta monja que escribe. En el caso de mis estudiantes, los materiales, hay libros, hay artículos críticos, está también un video de la representación que hago yo del monólogo que escribí, que les contaré en breve. Todos esos materiales los tienen en el caso de ustedes en el Drive, como para que los vayan viendo. Yo voy a ir leyendo algunas cosas, haciendo algunas citas, a partir de las cuales iremos conversando, porque más que una conferencia, esto es una conversación, entonces ustedes pueden interrumpirme en el momento en el que crean necesario. Yo me apasiono a veces por el tema, entonces puedo hablar 20 horas y ya me pasé el tiempo, ¿no? Entonces tienen que ir un poco controlándome. Les pido a mis queridas amigas que están por ahí, Eldi, Nora y alguna otra persona que quiera hacernos el favor de a 5 minutos para las 8 avisarme que son 5 minutos para las 8 porque tengo que mover equipos aquí, porque no saben todo lo que tenemos que desplegar para poder llevar a cabo esta clase. Entonces necesito que 5 para las 8 me avisen para yo poder levantarme de mi asiento, pedir permiso y poder hacer el arreglo técnico que tengo que hacer en ese instante y continuar con la charla y la clase en el caso para los estudiantes. Bien, creo que voy a empezar. Yo había planificado hacer una estructura distinta, pero ahora que en la tarde estuve pensando y ayer que estuve revisando un poco bibliografía, yendo a una librería a buscar un libro que me interesaba mucho, creo que voy a empezar por allí, porque es importante entender todo lo que implica la literatura colonial, ¿no? Por ahí me han hecho algunas preguntas mis estudiantes y sí, definitivamente cuando hablamos de literatura colonial hablamos de siglos que están integrados en la colonia, en el barroco. Hay que empezar haciendo una especie de viaje en el tiempo para poder entender a los escritores que forman parte de la literatura colonial, en este caso hispanoamericana, como es el Inca Garcilaso, y en este caso el tema que nos convoca en este momento, que es Sor Juana. El Inca Garcilaso y Sor Juana. Pónganse a pensar que estamos en el siglo XVII en el caso de Sor Juana y en el siglo XVI en el caso del Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, el contexto de la colonia plena que viven estos escritores en su momento es realmente maravilloso y hay que entenderlos desde esa perspectiva. No podemos acercarnos a los autores de la literatura colonial de la misma forma en la que nosotros analizamos, leemos o vemos a los escritores contemporáneos del siglo XX, del siglo XXI que estamos viviendo nosotros, ¿no? Y miren, es muy curioso porque nosotros estamos ahora en un estado de emergencia que no ha terminado, aunque aparentemente pareciera que ha terminado, pero no ha terminado. Seguimos en estado de emergencia, tenemos una pandemia y
esa misma situación le tocó vivir a Sor Juana y es finalmente una pandemia la que da término a la vida de esta gran escritora mexicana, ¿no? Entonces vamos a hacer un viaje en el tiempo, vamos a irnos a muchos siglos atrás, vamos a viajar imaginariamente al siglo XVII, que es el siglo en el que va a vivir nuestra escritora. Y vamos a tratar un poco de contextualizar, ¿no?, todo lo que hemos aprendido. Por eso siempre digo que es importante lo que aprendemos en el colegio, lo que aprendemos en la primaria, lo que aprendemos en la secundaria, esos contextos históricos que son importantes tomar en cuenta de qué estaba pasando en la época colonial, en un siglo, en pleno siglo XVI, en un virreinato del Nuevo México, que es el que le va a tocar a vivir a Sor Juana, así como al Inca Garcilaso le va a tocar vivir en el virreinato peruano. Entonces son dos virreinatos, ¿no? Pónganse a pensar que estamos hablando, ¿no?, de virreinatos, y además dentro de la estructura de la literatura colonial, ¿no? Yo debo aquí hacer un acápite, yo no soy especialista en literatura colonial, no soy simple y llanamente una lectora, he tomado cursos como los compañeros que hoy nos acompañan del curso de seminario de literatura, pero eso no nos hace expertos ni mucho menos. Creo que se necesitan muchos años de estudio, de investigación para llegar a entender la colonia, la literatura colonial, o sea, la época colonial, la literatura colonial, y además luego para ingresar al mundo que rodeó los pensamientos de cada uno de estos grandes escritores como son el Inca Garcilaso de la Vega y Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Cuando tratamos de entender eso, hay que entender también que según los estudios, este periodo de la literatura, ya hablando básicamente de la literatura colonial, es un periodo en el que hay que tener mucho cuidado porque hay muchas herramientas teóricas que se tienen que manejar para poder analizar e interpretar los textos coloniales, ¿no? Podríamos hablar también, por ejemplo, de un autor nuestro como es Guamán Poma de Ayala, que es todo un universo maravilloso que plantea en su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno. Entonces hay que irnos un poco pensando en estos escritores, vamos moviéndonos imaginariamente en ese tiempo y vamos a llegar a este virreinato del Nuevo México con Sor Juana, ¿no?, que está viviendo el pleno siglo XVI, que además es una escritora que es una mujer autodidacta, recordemos que es el siglo XVI, ella aprende todo por su cuenta, es una lectora empedernida, ¿no? Y lo que haré yo en el transcurso del tiempo que hablemos con ustedes será mi mirada personal de mi lectura de los textos, tomando en cuenta a los teóricos y a los críticos, a los expertos en Garcilaso se les denomina garcilacistas, y hay muy buenos, ¿no? Y en nuestro país tenemos buenos, algunos peruanistas también, es decir, extranjeros que estudian al Inca Garcilaso, hay muy buenos comentarios críticos, libros, ediciones, artículos científicos, y a los que estudian la vida y la obra de Sor Juana se les denomina juanistas, ¿no? Y por lo general son los grandes críticos y teóricos mexicanos, como lo va a hacer Octavio Paz. Si me puede pasar por favor los libros, doctor. Porque no, los de Octavio Paz. Oh, sí, vaya pasándome para ir mostrando un poco. Personal. Así es, todos los tomos que implican la obra completa. Bien. Autos y drogas. Así es, sí. Claro, lo que pasa es que cuando estamos ante escritores tan grandes como son el Inca Garcilaso y Sor Juana, vamos a darnos cuenta que su obra es una obra prolífica. ¿Cómo hicieron estas personas viviendo en una época en la que no había computadora, no había máquina de escribir, no había impresora, para escribir tanto, ¿no? O quizás sea esa la clave, el no tener el acceso a la tecnología que hoy tenemos, que los hace ser tan prolíficos, de escribir tanto, de leer tanto, de investigar tanto, de ser autodidactas, de aprender lenguas, porque ambos escritores manejan las lenguas. Es más, el Inca Garcilaso es considerado el mejor traductor de diálogos de amor
hasta la fecha, o sea, hasta el pleno siglo XXI, no hay un mejor traductor de esa obra, lo cual implica que el Inca era una persona que había dominado esa lengua para poder hacer la traducción de diálogos de amor. ¿Se dan cuenta? Entonces yo le pedía y les indicaba, ¿no?, que los expertos en Sor Juana son juanistas, o sea, yo estoy muy lejos, como dice Sor Juana, de llegar a ese nivel de conocimiento. Mi panorama va a ser un panorama general, una lectura, y vamos a llegar a la autora desde el punto de vista que yo creo que se debe llegar a un autor que haya publicado en cualquier siglo y en cualquier época, a través de su obra, a través de su palabra. Va a ser Sor Juana quien en realidad, cuando lea sus textos, sea quien venga desde el siglo XVII a decirnos, ¿no? Esa pregunta, ¿no?, que yo me hago siempre es cómo hizo Sor Juana para combinar estos mundos, esta vida que le tocó vivir, ¿no?, y que es además una escritora que goza de un prestigio no solo académico, no solo teatral, porque ella va a ir a sus puestas en escena, sino de un poder político que va a tener también sus etapas, sus ciclos, ¿no?, y también el fin de su vida, ¿no? Yo les comentaba que iba a empezar un poco yendo en retroceso. El año 2017, exactamente en abril del 2017, se ha publicado un libro que yo ya me he pasado meses buscando y que no he podido pedirlo por internet porque tampoco he podido acceder a eso porque están agotados, que es un libro que se publicó en 2017 que se llama Un amar ardiente. ¿Por qué es importante este texto? Porque Un amar ardiente reúne los poemas de amor que Sor Juana Inés de la Cruz escribe a la virreina María Luisa Gonzaga Manrique de Lara, condesa de Paredes, ¿no?, que es a quien están dedicados esos poemas. En ellos se refleja el amor auténtico, apasionado, lloroso, rendido de abnegación o espinoso de celos y de sentimientos encontrados. Sor Juana sobresale en la expresión del sentimiento amoroso y de sus trances, encuentros, desencuentros, despedidas, celos, llantos, risas, todos los momentos de soledad. Poesía no del amor divino, sino del amor humano y que solo puede compararse con la de Lope de Vega o de Quevedo. No es un torrente como la del primero, ni un abismo como la del segundo, es más bien un remanso de agua en el que el enamorado a tiempo se retrata y se anula, como dice Octavio Paz. Este libro es en realidad un trabajo de investigación que ha salido recientemente, este 2017, porque los expertos en Sor Juana, es decir, los juanistas en la Universidad Autónoma de México y la Universidad El Claustro de Sor Juana, la Universidad El Claustro de Sor Juana es el antiguo templo de las Jerónimas, es decir, fue la casa que albergó a Sor Juana durante toda su vida prácticamente, porque ella ingresa muy joven a esta congregación. Y ahí, sobre ese terreno, es que ahora está el claustro de Sor Juana, que es la universidad que dedica evidentemente sus investigaciones a revalorar su obra, a encontrar nuevas perspectivas. Muchos de los artículos críticos están en los buscadores académicos que todos conocemos y a los que todos accedemos. Algunos artículos críticos de reciente edición más bien sí están en estas plataformas en las que hay que hacer pagos, ¿no? Y ya todo depende de qué nivel de investigación estemos haciendo, o sea, si estamos haciendo una lectura rápida, una lectura porque queremos conocer a esta autora, o si lo que queremos es más bien profundizar estudios porque estamos haciendo una tesis, una investigación. Hay muchísimas tesis, ¿no? Hay mucha investigación, hay mucha publicación reciente sobre la obra de Sor Juana. Este es quizá uno de los más recientes, pero este libro no se encuentra, ¿no? Está publicado por una editorial que se llama Flores Raras, ¿ya? Así se llama la editorial, se publica en España, obviamente está en español, ¿no? Tiene más o menos 158 páginas y la editorial no llega a Lima, entonces por ello no la he podido conseguir, pero sí es un estudio que me gustaría muchísimo revisar para ver cuáles son las nuevas perspectivas que se tiene en torno a la obra poética de Sor Juana Inés de la Cruz. Cuando hablamos de Sor Juana Inés de la Cruz hay que tomar en cuenta
que es una escritora que escribe dentro de un proceso del siglo XVI, que está viviendo en el Virreinato del Nuevo México, y que lo primero que se va a publicar de Sor Juana va a ser la poesía. Es decir, el Fondo de Cultura Económica publicó estos 4 tomos, que se los voy a mostrar aquí, de la obra completa de Sor Juana. ¿Okay? Entonces ustedes tienen aquí el tomo 1, que es la poesía, el tomo número 2, que son los villancicos y las letras sacras, ¿okay? Que está aquí, todos son igualitos, son 4 tomos iguales, ¿no? Que se distinguen solo por un número. El número 3, que está dedicado al teatro, a los autos sacramentales y las loas que escribió Sor Juana, que son sumamente interesantes, y ahora vamos a ver por qué. Y por eso les digo que hay que tener muchos elementos coloniales para analizar a una escritora como ella. Y luego está este 4º tomo, donde están reunidos las comedias, los sainés y las prosas, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes empiezan a leer, ¿no? Van a seguramente empezar a leer la poesía, pero hay muchos textos de Sor Juana. Sor Juana es una escritora que convoca, y es una escritora polémica, siempre. Lo fue en vida y lo ha sido siglos después de su muerte. Sigue siendo una escritora polémica, siguen habiendo muchos vacíos en la investigación, porque evidentemente no tenemos, más allá de la obra escrita por Sor Juana, no tenemos los elementos históricos. Bueno, los tenemos por los historiadores, pero no tenemos la certeza de que aquello que los críticos señalan haya sido de esa forma, ¿no? Que los historiadores señalan ciertos hechos, es cierto, no puede ser cierto, hay metodologías de investigación para ello, por supuesto que sí, pero en el caso de Sor Juana sigue siendo un misterio, ¿no? El año en el que nació, se encontraron la partida, pero bueno, al parecer una costumbre de la época era que las mujeres se bajaran la edad, entonces siempre hay ese problema. Entonces, ¿no? Nació ese año, no nació ese año, está la partida, no está la partida, luego se dijo que no, que esa no era la partida. Entonces empieza como que a ver todo el comentario que está detrás, que viene de la gente común y corriente, que no necesariamente estudia literatura, ni está viendo a Sor Juana desde el punto de vista literario como la vemos nosotros, sino que la está viendo como un personaje, ¿no? de la historia de México, que la está viendo como esa extraña mujer, esa monja que escribe y que ha despertado siempre el interés tanto de la crítica especializada, de la crítica literaria, pero también del común denominador de la gente, ¿no? Los mexicanos, por supuesto, que están sumamente orgullosos de la escritora, que además ha trascendido, ¿no? Todas las lenguas, porque hay investigación de Sor Juana en todas las lenguas posibles, ¿no? Es decir, los estudios literarios coloniales están inspirados en Sor Juana. Las cátedras en Estados Unidos, por ejemplo, en la época de los años 90, 80, eran especializadas en colonial y se especializaban en la obra de Sor Juana. Por eso es que ustedes, cuando entran a un buscador especializado académico, van a encontrar una bibliografía enorme, y ustedes verán que les he puesto una parte, ¿no? No les puedo poner todo. Además, hay límites tanto en el Drive como en el aula virtual, entonces es imposible que les pueda poner todo. Me pasa el libro de Octavio Paz y de Darío Puccini, gracias. Entonces hay que entender a Sor Juana con todos esos elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos viendo a Sor Juana? ¿Cómo nos acercamos a ella? Yo les voy a contar mi experiencia como lectora de la obra de Sor Juana y cómo esa experiencia de lectora me acompaña 20 y tantos años después. Yo realizo estudios de maestría en literatura, y ahí es, honestamente, cuando por primera vez me tomo el tiempo, el trabajo y la atención de mirar la colonia con la perspectiva académica que la vemos en una maestría o en un doctorado, ¿no? Entonces yo no había llevado algunos cursos, pero son generales, y no me había nunca
interesado por el tema de la colonia, esa es la verdad, yo tengo que ser honesta, ¿no? Entonces yo no me había interesado por el tema de la colonia, no sabía nada de la colonia y ingreso a la maestría a llevar un seminario de Garcilaso para leer las obras completas en ese seminario, pero en paralelo tengo otro seminario que también es colonia para leer la obra completa de Sor Juana. Entonces al final son casi un año estudiando solo colonial, ¿no? Y ahí ya me interesó la literatura colonial, entonces yo seguí un ciclo más estudiando y profundizando en Sor Juana, porque me fascina el Inca Garcilaso, soy una admiradora de Garcilaso, ¿no? Me siento orgullosa de ser peruana y de que tengamos a un Garcilaso con nosotros, y me apasionó Sor Juana. O sea, cuando uno ingresa realmente a analizar, a leer y a ver el universo crítico que tiene esta escritora, es sorprendente. Entonces ahí empezó esta admiración y esta pasión por la obra de Sor Juana. Así fue mi primer encuentro. Entonces ya se imaginan lo que fue para mí leer El Primero Sueño, ¿no? Que es un poema totalmente filosófico, o leer la Carta Atenagórica, ¿no? O leer los autos sacramentales, que además hay que tener muchas herramientas iconográficas y muchas herramientas pictóricas de la época colonial para entender los autos sacramentales. Nosotros acá hemos tenido, creo que un auto sacramental que se representó hace algunos años, que lo hizo bajo la dirección de Lucho Peirano, que se hizo en el atrio de la catedral, que fue el Gran Teatro del Mundo. Sí. ¿No es cierto? El Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca. Ese es un auto sacramental, ¿no? Pero en el Perú se han puesto en escena muy pocos autos sacramentales porque es un trabajo titánico, es un trabajo que despliega a 500 actores en escena, músicos, escenografías, caballos, todo eso estuvo presente en el auto sacramental de Calderón de la Barca, que se hizo acá hace algunos años, no recuerdo exactamente cuántos, pero fue bajo la dirección de Lucho Peirano, y por supuesto teníamos a los mejores actores en esa puesta en escena, Alberto Isola, bueno, todos los actores, ¿no?, importantes de nuestro país, por supuesto, ¿no?, querían participar de esta puesta en escena que por primera vez se hacía en el Perú de la manera, de la magnitud que implica hacer un auto sacramental. ¿Qué es un auto sacramental? Un auto sacramental es una obra de teatro, es una obra para ser representada, pero estas obras, estos autos sacramentales, se usaban en la colonia cada vez que venía una autoridad a los virreinatos, ¿no?, en este caso al Virreinato del Nuevo México, y se le encargaba, ¿no?, a un especialista hacer ese auto sacramental, porque tenía que estar en homenaje a los reyes del momento en España y a los virreyes del momento en el virreinato, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre había un especialista o varios especialistas, porque eso históricamente hay varios escritores, claro, no todos logran alcanzar la resonancia que tiene Sor Juana, ¿no? Pero hay varios escritores que se dedican a hacer autos sacramentales porque es una muy buena manera de ser muy bien visto socialmente, o sea que el hecho de que un escritor sea su obra elegida para recibir en ese momento a las autoridades o a los representantes de los reyes o a los virreyes que están en el virreinato, pues eso te daba socialmente un estatus que todo escritor quería tener en ese momento, ¿no es cierto? Entonces los autos sacramentales se escriben en homenaje, o sea, son textos de homenaje que van a ser representados en la ciudad y que definitivamente pues duran horas, ¿no es cierto? No son las obras de teatro que estamos acostumbrados ahora nosotros a ver, el teatro, ¿no? Ustedes pónganse a pensar, el teatro griego duraba 9 horas, ¿no? y más, habían obras que duraban días y hasta semanas en Grecia de la época, pero si hablamos hoy en día, nadie aguantaría eso, ¿no? Entonces todo ha ido cambiando. Entonces igual pasa con los autos sacramentales. Los autos sacramentales eran actos en los que se despliega toda la sociedad y se muestra todo lo lindo, todo lo hermoso. Y Sor Juana es esa escritora, porque ya para ese momento en el que estoy ubicándome, ya Sor Juana es una escritora reconocida, es una escritora a la que se le encarga, es decir, escriben por encargo, se le encarga escribir los autos sacramentales cada vez que estos son requeridos por el Virreinato de Nuevo México, ¿no? Recordemos además, ¿no?, cómo es la cercanía de Sor Juana al poder político de su entonces, que es
el poder virreinal, ¿no? Del cual hablaremos porque es necesario tener todo un contexto para entender por qué esta escritora escribe de la forma que escribe. Y ojo, que ella no está en un siglo XXI, entonces no podemos analizarla desde allí. Somos nosotros los lectores los que tenemos que ir hacia el siglo XVII para poder entender a una escritora. Es más, la escritura, la forma, el lenguaje en el que Sor Juana escribe, el tipo de español que utiliza, no va a ser el de una escritora contemporánea, ¿no? Entonces, esos son elementos importantes y seguramente que les habrá pasado o les pasará que en una primera lectura no van a tener una idea clara de qué es exactamente lo que está pasando aquí, ¿no? De qué está hablando Sor Juana. Uno de los expertos en Sor Juana es el gran escritor Octavio Paz, ¿no? Y Octavio Paz es recordado y reconocido como juanista gracias a esta publicación que se titula Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, ¿no? Que está publicado por el Fondo de Cultura Económica de México. Bueno, con los cuadros también, las pinturas que tenemos de Sor Juana, por ejemplo, esta edición se abre con esta clásica imagen que ustedes la van a encontrar en Google, ya que les digo aquí, retrato de Sor Juana, óleo anónimo, está en The Philadelphia Museum of Art, la colección es de Robert Lambert, ya, pero hay también toda una discusión y en algunos de los artículos, si ustedes algo han tenido la idea, por lo menos de hojear los materiales que les he puesto, ahí hay un artículo bien interesante al que ahora haré mención respecto a los retratos de Sor Juana, porque también hay un autorretrato, ya que se cree que está en el Escorial de España, pero no se ha probado que sea, es que no hay forma, ¿cómo probamos eso? Bueno, sí. Octavio Paz, volviendo a Octavio Paz analiza, ¿no? Se apasiona por Sor Juana y yo les voy a comentar aquí, no me voy a leer obviamente todo el libro porque son más de 1000 páginas, son casi, a ver cuántas páginas son más de 600 y 650 y tantas páginas que tiene el estudio que hace Octavio Paz, pero miren para que ustedes vean cómo es que esta escritora ha despertado tanta fascinación en tantos escritores de todas partes del mundo y en todas las lenguas. Historia, vida y obra. Este es el prólogo. Cuando yo comencé a escribir hacia 1930, dice Octavio Paz, la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz había dejado de ser una reliquia histórica para convertirse en un texto vivo. Anoten esa expresión que les sirve además para hacer cualquier tipo de análisis literario. El texto está vivo, ¿no es cierto? Los escritores, ¿no? Los seres humanos somos los que morimos, pero la literatura queda. Es un texto vivo siempre. Si no, aquí tienen la prueba de Sor Juana y con el doctor Alinka Garcilaso. Entonces, están vivos, los seguimos analizando. Todo el mundo está leyéndose en este seminario Comentarios Reales, La Florida del Inca, y tienen que investigar y tienen... No, entonces, el texto está vivo. A eso se refiere Octavio Paz, ¿no? O sea, pasó de ser esa reliquia, ¿no?, que se consideraba en ese momento, estamos hablando del año 1930, a convertirse en el texto vivo. El que encendió la chispa del reconocimiento en México, ojo con eso y miren la fecha, 1930, ¿no? Dice, el que encendió la chispa de ese reconocimiento en México fue un poeta, Amado Nervo, que seguramente todos hemos leído en el colegio, por lo menos en mi generación, los libros de las enciclopedias, Venciendo, Escuela Nueva, traían en la parte de literatura poemas de Amado Nervo. Entonces, Amado Nervo, en su libro Juana de Asbaje, 1910, está dedicado a todas las mujeres de mi país y de mi raza, es lo que dice la dedicatoria de Amado Nervo. Este pequeño libro, es un pequeño librito, yo por ejemplo no lo tengo, es una edición agotadísima, o sea, el que pueda conseguirlo es una joya. Este pequeño libro todavía se lee con agrado. Más tarde, entre 1910 y 1930, abundaron los estudios de erudición. Había que desenterrar y fijar los textos. A los trabajos de Manuel Tauzán sucedieron los infatigables Hermilio Abreu, que puso ante nuestros ojos por primera vez en ediciones modernas El Primero Sueño, la Carta Atenagórica y la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. ¿Por qué estos tres textos? Porque son los textos más icónicos y más representativos de Sor Juana. Los poetas de contemporáneos leyeron con simpatía y provecho a Sor Juana.
Sobre todo Jorge Cuesta y Javier Villaurrutia, esos son juanistas por excelencia, que editó los sonetos y las endechas. O sea, gracias a todos ellos es que luego tenemos estos 4 tomos que les acabo de mostrar en pantalla. En esos años, a través del fervor inteligente de Cuesta, leí por primera vez los poemas de Sor Juana. Me retuvieron los sonetos. No volví a leerla hasta 1950 en París. Miren lo que dice Octavio Paz, es bien honesto y creo que esa honestidad es la que debe caracterizarnos, ¿no? Yo les he dicho, yo no soy un especialista en Sor Juana, mi acercamiento ha sido solo como lectora, ¿no? Y él dice lo mismo. O sea, en 1930 ya había interés, o sea, por sus amigos, escuchaba él, ¿no? Ya se saca y se convierte en un texto vivo, despierta interés. Pero él deja en el año 30 de leerla y retoma su lectura de Sor Juana 20 años después, en el año 1950, cuando está en París. La revista Sur quiso celebrar el 3er centenario de su nacimiento y José Bianco me escribió pidiéndome un artículo. Acepté el encargo, fui a la Biblioteca Nacional, consulté las viejas ediciones y escribí un pequeño ensayo, Origen lejano, de este libro. Como si se tratase de una presencia recurrente, cíclica, Sor Juana reapareció en 1971. ¿Se dan cuenta? Miren, del 30 pasamos al 50 a escribir ese pequeño artículo, dice Octavio Paz, escribo el artículo y de ahí me olvido otra vez de Sor Juana y ya estamos en el año 1971. La Universidad de Harvard me invitó a dar unos cursos y al preguntarme cuál sería el tema de uno de ellos, respondí sin mucho pensar, Sor Juana Inés de la Cruz. Tuve que volver a leerla y leer mucho de lo que se había escrito sobre ella y que yo había olvidado o simple y llanamente no conocía. Ya para entonces, Alfonso Méndez Plancarte, que es el mejor biógrafo, recopilador, editor, bueno, es todo Méndez Plancarte, había publicado su ejemplar de edición de las obras completas. Esta que tenemos nosotros aquí a la mano. Esta es la edición de Méndez Plancarte que en realidad dedicó su vida a rescatar la obra de Sor Juana. Ya para entonces, las bibliotecas de Harvard provocaron y asimismo saciaron mi curiosidad. En sus pasillos me encontraba a veces con Raimundo Lida, hablábamos de Sor Juana, la música y la numerología mística. Repetí el curso en el año 1973 con las notas que había hecho durante esos años hasta el año 1974. Bueno, voy a irme un poquito allá. Sor Juana Inés de la Cruz, su vida y su obra. O sea, es un texto que él empieza a trabajar. Al año siguiente, al releer las notas y oír las cintas magnetofónicas, pensé que valdría la pena utilizarlas en un libro que fuese simultáneamente un estudio del tiempo en el que ella vivió y una reflexión crítica sobre su vida y su obra. Historia, biografía y crítica literaria. Comencé a escribirlo, pero de una manera intermitente, interrumpido con frecuencia por otros quehaceres. Concluí hacia 1976, o sea, miren todos los años que han pasado. Empezó en el 30 y ya estamos en el 76. Las 3 primeras partes, ahí estaban hasta el 76, las 3 primeras partes. Después, durante varios años, no volví a leer nada. El proyecto dormía, permítanme, ya está. El proyecto dormía y estuve a punto de abandonarlo. A fines de 1980, movido o más bien removido por una suerte de remordimiento, volví al inconcluso manuscrito, que luego se convirtió en este libro que ustedes pueden ver acá, ¿no? Ese era por el momento, en ese año, un inconcluso manuscrito. En el primer semestre de 1981 escribí las 3 partes siguientes, las finales. Mi libro no es el primero sobre Sor Juana, ni será el último. Muy sabiamente lo dice Octavio Paz. La bibliografía sobre su persona y su obra cubre 3 siglos y se extiende a varias lenguas, aunque todavía nos falte el previsible estudio de algún erudito japonés. No sabemos todavía si en japonés se estudia Sor Juana. Hablando de una variedad académica en japonés, ¿no? Las últimas en llegar fueron las mujeres, pero han reparado el retraso con entusiasmo Dorothy Jones, Anita Arroyo, Miss Jordan Gaze, Clara Campoamor, Elizabeth Wallace, Gabriela Mistral, Luisi, Frida Schulz, entre otras.
voy a pararme aquí un ratito porque acabo de recordar que en los materiales que tienen ustedes, tanto en el Drive a los de mi grupo como al grupo del doctor González Monte, les he puesto una edición que se llama Poesía Selecta, que es una edición que hace Margot Glantz para Biblioteca Ayacucho, y es una joya de libro. Lo he buscado por años y hasta ahora no puedo encontrar ningún ejemplar, menos de Biblioteca Ayacucho, porque ya todos ustedes saben este proceso que estamos pasando en estos últimos años con Venezuela, y estas eran unas ediciones maravillosas, unas ediciones especiales. ¿Quién es Margot Glantz? Margot Glantz es quizás hoy en día una de las escritoras, poetas, narradoras y críticas más importantes que tiene viva México, ¿no? Entonces es sumamente importante el trabajo que ella hace. Además, en Biblioteca Ayacucho ustedes lo pueden ver, lo tienen ahí, es un libro que está completo, está escaneado en realidad, no sé quién se tomó ese trabajo y qué maravilla que lo haya hecho, porque realmente vale la pena ver la mirada de una mujer ya en el siglo XX, cómo mira esta herencia, porque yo creo que las escritoras mexicanas como Rosario Castellanos, como Margot Glantz y como muchísimas otras, tienen una herencia milenaria en la poesía gracias a todos estos trabajos y todas las investigaciones que hay sobre Sor Juana, ¿no? Y lo dice aquí Octavio Paz, ¿no? Las mujeres llegan tarde, ¿no? A este grupo se han unido, dice recientemente, Georgina Sabat de Rivers, que es una de las críticas más galardonadas de Sor Juana, y Margarita López Portillo. A esta última le debemos además una obra que merece reconocimiento, el rescate y la reconstrucción del claustro de San Jerónimo. O sea, no es que el claustro se mantuvo así en pie, y así como acá, ¿no? Que nosotros tenemos los monumentos históricos y nunca se le da importancia hasta que llega alguien que dice, pero ¿cómo? Aquí vivió Sor Juana, y esto, ¿qué cosa es? O sea, está hecho ruinas, ¿no? Entonces, es el templo de San Jerónimo, el claustro donde vivió Sor Juana, se convirtió en la universidad que lleva su nombre, o claustro de Sor Juana. La palabra seducción, que tiene resonancias a un tiempo intelectuales y sensuales, da una idea muy clara del género de atracción que despierta la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Y su confesor, el jesuita Antonio Núñez de Miranda, se regocijaba de que hubiese tomado el velo, ¿no? Entonces ya empieza a hablar un poco de cómo es la vida, el enigma, ¿no? Él llama enigmas porque hay muchos enigmas en la vida de Sor Juana, ¿no? El enigma de Sor Juana Inés de la Cruz son muchos más, ¿no? Los de su vida y los de su obra. Enigmas en Sor Juana vamos a encontrar siempre. La crítica ha intentado llenar esos vacíos, pero la crítica, ¿no? Como en algún momento se ha mencionado, es una crítica especializada, por lo tanto no siempre es cercana a todos los lectores, ¿no? Porque yo creo que la función de la crítica es acercar a los lectores a la obra y no al revés, no alejarlos, ¿no? Porque utilizan un lenguaje tan complejo, tan académico, que ya eso se convierte como que en algo que nadie puede digerir, ¿no? Entonces, enigmas vamos a encontrar muchos, misterios vamos a encontrar muchos. Es más, si ustedes leen con atención este libro van a encontrar, ¿no? Todas las historias que se tejen en función a la vida de un personaje de la talla de Sor Juana, ¿no? Y es precisamente porque al ser un personaje que ha sido ya tomado, es un personaje del pueblo, ¿no? O sea, es la escritora del pueblo, pero también es la escritora de la élite, también es la escritora de la academia, también son los mexicanos los que se sienten súper orgullosos de que se sigan publicando libros, textos, artículos. Miren, este libro del 2017 está agotado, no hay, por lo menos yo cuando lo he buscado para querer comprarlo, agotado, ¿no? Acá Perú nunca llegó, he buscado por todas las librerías y me dicen no llegó. Entonces él empieza haciendo un recuento de la vida y de la obra, y además no es que Octavio Paz empiece su discurso como dando por sentado todo lo que dice, sino más bien lo que me gusta de este hermoso libro de más de 650 páginas es que él empieza a cuestionarse como lo hacemos nosotros los lectores, ¿no? Entonces él empieza a decir, pero esto será así, pasaría así, empieza a preguntarse cómo y por qué la madre de Sor Juana se embaraza de esta niña, no siendo una mujer además que pertenece, ¿no?, a una sociedad que ve con malos ojos este hecho. ¿Cómo es que esto se da? Porque Sor Juana es una hija ilegítima, ¿no? Y aquí vamos a empezar a ver su vida, ¿no? En realidad hay varios nombres para Sor Juana, ¿no? Nombres propios,
nombres que ella misma adoptó y nombres que se han venido sumando, digamos, a lo largo del trabajo que se ha hecho de investigación con su historia, con su vida, ¿no? Juana Ramírez de Asbaje nació en San Miguel de Neplanta, ¿no?, el 12 de noviembre de 1651, pero él hace la salvedad aquí, según Calleja. ¿Quién es Calleja? Uno de los padres jesuitas, ¿no? Según él, que además es uno de los primeros que se va a interesar por la obra de esta monja, va a establecer eso en sus documentos, pero hay razones para creer que se equivocó, señala Octavio Paz. Hasta la fecha no se ha encontrado un acta de nacimiento, un acta de bautismo con su nombre y con lo de sus padres. Ese es el tema, que al parecer, como ella era una hija ilegítima, Sor Juana, cuando tuvo el poder político del virreinato del Nuevo México, es decir, Sor Juana tenía un país a sus pies, ella lo que hizo es desaparecer su acta de nacimiento, ¿no? Entonces no se sabe si el acta que se encuentra años después, porque si ustedes entran a internet y buscan el acta, el testamento, está el testamento de Sor Juana que se descubrió hace poco, hace unos, ¿qué será?, 10 años, 15 años, ¿no? Pero hasta este momento, cuando Octavio Paz publica este libro, que les voy a dar el dato exacto, esta edición es la primera, sale en 1982, y la que yo tengo en mis manos es del año 1995, es decir, que hasta el año 1982 no se sabía exactamente, ¿no?, si esa era la fecha, ¿no? No es fácil que se encuentre, dice Octavio Paz. En aquella época no se inscribían en las actas los nombres de los padres de los hijos naturales, ¿no? ¿Por qué? Porque Sor Juana es una hija legítima, sus padres no están casados, por lo tanto no se inscriben, ¿no? Son hijos naturales, ¿no? Como le decía el padre a ella, hijos de la vida, ¿no? Entonces, exacto, entonces Sor Juana dice eso, ¿no? O sea, es eso lo que pasa con Sor Juana, ella siempre se llama así, como que al final eso la favorece, porque en algunos libros ustedes van a encontrar que hay años, ¿no?, distintos a este de 1651, pero ese es, digamos, el año que ha pasado como elemento histórico, ¿no? Y ahí vamos a empezar a hablar un poco de esta niña, ¿no?, que es Sor Juana, que viene de una familia aristócrata, porque el abuelo es un terrateniente, ¿no?, que es de la mano del abuelo, del que ella va a aprender a leer y escribir, porque tiene una biblioteca maravillosa que la fascina desde muy pequeña. Ese es el mito de Sor Juana, ¿no?, porque con Sor Juana hay que esclarecer los mitos. No sabemos, a nadie le consta, Sor Juana no está viva ni vivirá para contarnos si realmente aprendió a leer a los 3 años, a leer y escribir, pero sí, por la vasta obra que vemos de ella, sí nos damos cuenta de que hay un interés por el conocimiento. Creo que la gran pasión de Sor Juana fue siempre esa, su necesidad de leer y escribir, ¿no? Pero esa actividad también es una actividad en soledad, ¿no? Hay que ver y analizarla desde esa perspectiva. Una niña que a los 7 años va a ser dejada bajo el cuidado de unos tíos por la madre, porque ella empieza una nueva etapa en su vida, porque tiene un matrimonio y va a formar una nueva familia de la cual Sor Juana no forma parte. Si ustedes quieren ver una serie, hay películas, series, de Sor Juana se ha hecho todo, creo que ya no falta nada. Tienen una serie muy buena que está en una dirección, me gusta la dirección con la que se ha hecho, el trabajo de investigación que se ha hecho para llegar a esta serie. Hay una serie en Netflix que se llama así, Juana Inés de la Cruz, creo, búsquenla, pongan ahí Sor Juana y seguro que les va a aparecer en Netflix, y es una serie muy linda porque va a retratar todos estos años, pero además con conocimientos históricos, porque ahora ya tenemos otro tipo de información, la tecnología nos ayuda, tenemos formas de probar si realmente los restos que se encontraron en ese momento son restos de Sor Juana o no son de Sor Juana. Es decir, ya ingresamos al siglo XXI y ya si analizamos del siglo XXI perdemos la perspectiva de la colonia también, ¿no? Porque corremos ese riesgo. Hay que seguir ingresando a ese mundo del siglo XVI que le toca vivir a Sor Juana, que es una niña que crece en esa profunda soledad, porque si bien estos tíos son el respaldo para ella, emocional por lo menos, llega un momento en el que los tíos ya no la pueden tener porque la situación económica cambia, y entonces era costumbre
para las jóvenes de la época, ya Sor Juana tiene unos 14, 15 años, era costumbre que las jóvenes se hicieran damas de compañía de la virreina, ¿no? Entonces la familia de Sor Juana es una familia que está vinculada siempre a los jesuitas, y ahí va a estar este padre jesuita que va a ser su confesor, pero también alguien que al final de su vida no actúa de la forma en la que Sor Juana seguramente como persona hubiera esperado, ¿no? Es la iglesia la que finalmente va a estar, es la iglesia la que la acoge, y es la iglesia la que va a estar finalmente en su contra en un momento de su vida, ¿no? Entonces tiene 15 años y se suele hacer ¿no? una especie de candidatas para que sean damas de compañía de la virreina del momento, porque Sor Juana va a vivir varios procesos de virreyes, ¿no? Entonces hay que entender eso también para entender luego cómo llega a tener todo este poder político. Y de pronto esta niña, la tía, el tío, dicen, bueno, que vaya, porque de esa manera la niña tendría que vivir en palacio y definitivamente ya ellos no serían responsables de esta niña. Y le encargan a este padre, ¿no? A este jesuita que es confesor suyo y confesor de la niña, que acompañe, ¿no? Y qué le parece a él, ¿no? Porque claro, había que pensar ya que tiene 14 años y que había que, para la época, ya es una edad en la que la niña tiene que buscársele un marido para que se case, forme una familia, pero lamentablemente con Sor Juana sus tíos no pudieron casarla con nadie, porque el hecho de ser una hija ilegítima marcó para siempre su vida y no pudieron encontrar esa salida. Entonces, en esa época, en la colonia, las mujeres tenían dos opciones: o se casaban con la persona que los padres o la familia elegía, o terminaban de monjas, ¿no? Y es más, creo que también había todo un estamento que decía que si el hijo varón, el primero, se iba a la guerra, el segundo, no sé qué, y si había una mujer, entonces o era monja, ¿no? Entonces, los conventos están llenos de mujeres, ¿no? que pasan por la misma situación que pasó Sor Juana en ese momento. Entonces hay que entender, ¿no? Toda esta filosofía, toda esta idiosincrasia, toda esta cultura del siglo XVI para entender a Sor Juana. Llega el momento, Sor Juana pasa la prueba, que en ese momento es Juana de Asbaje, pasa la prueba, y entre tantas jóvenes le llamó la atención a la virreina del momento esta jovencita que declamó un poema. Entonces la virreina se quedó inquieta por ese poema y le dijo, ¿puedes traerme a esa chica? ¿No? Esa chica, le dijo, ¿de quién es ese poema? Nunca lo he escuchado. Le dijo, y yo soy una buena lectora de poesía y no puede ser que yo no haya leído ese poema. Entonces le dijo, es que es mío, señora, ¿no? Entonces la virreina la miró así con cara de pocos amigos y dijo, no, es que ese poema no puede ser tuyo, o sea, tú no puedes haber escrito eso. ¿Qué edad tienes? Tienes 14 años, tú has escrito eso, y quedó, ¿no? Siempre ahí empieza el mito de Sor Juana, ¿no? Y bueno, es aceptada en la corte y ingresa a ser una cortesana, es decir, una dama de la corte. Acompaña a la virreina en diversas tareas, y así Sor Juana va a pasarse hasta los 20 y tantos años, es decir, unos 5, 6, 7 años aproximadamente, hasta el momento en el que ya no puede seguir en esa posición, porque ese puesto no es eterno, ¿se dan cuenta? Entonces hay que hacer algo con Sor Juana. Y su confesor, ¿qué recomienda? Ingresar al convento. Pero ella no ingresa directamente a las Jerónimas, ella pasa por otra congregación, ¿no? Que creo que hoy en día son las Carmelitas, ¿no? Que es una congregación además que está dedicada a las tareas de Dios, como le llaman en ese momento, que es decir, las labores propiamente de la vocación religiosa que Sor Juana no tiene, porque Sor Juana acepta, ¿no? Dada su situación, ella es consciente, es una mujer súper inteligente, es una mujer consciente de que sus opciones son muy pocas. Si no entra al convento, no hay forma de que socialmente Sor Juana se pueda incorporar a la sociedad. Será siempre mal vista, ¿no? Los tíos ya están en una edad en la que ya no la van a acompañar por mucho tiempo. No hay un marido adecuado para esta joven. La única opción era entrar al convento. Entonces, a los 21 años, ella entra
pero pasa una crisis existencial, ¿no? Baja muchísimo de peso, la tía se preocupa, entonces este confesor lo que hace es sacarla de la congregación, primera la que la lleva, y ponerla luego en las Jerónimas, que eran reconocidas como una congregación que se dedicaba al estudio, o sea, habían, no todas, ¿no? Hay que entender eso, los conventos están llenos de mujeres, sí, pero de mujeres que no saben leer ni escribir, ¿no? Entonces, había algunas que sí lograban este cometido y lo hacían en el convento. Entonces las Jerónimas eran bien vistas, digamos, y eso fue una característica que a Sor Juana le gustó. Cuando ella acepta este trato de ir, ¿no? Y convertirse en monja, le dice a su confesor: yo voy, pero quiero que me dejen leer y escribir, que es lo único que yo quiero hacer, ¿no? O sea, yo no tengo vocación religiosa, o sea, voy a ir porque no hay otra salida para mí en este momento, voy a ir, o sea, acepto llevar los hábitos, acepto llevar una vida religiosa, creo que es una buena opción, pero Sor Juana no está pensando en la vocación religiosa, sino en las grandes bibliotecas que tienen los conventos de ese entonces. Entonces Sor Juana, apasionada por la lectura, dice sí, ingresa a la orden de las Jerónimas después de esta primera crisis que tiene con las otras religiosas, ingresa a las Jerónimas, pero ya es una joven de 21 años, ya es una joven que escribe, definitivamente escribe desde muy joven, si no, no nos podríamos explicar cómo en tan pocos años ella logra esta obra completa que representa todos los géneros literarios, ¿no? Entonces ya escribe, ya tiene ella una vocación por la literatura, por el estudio, por el aprendizaje. Es una mujer que está leyendo y aprendiendo siempre. Eso no agrada del todo a la comunidad de Jerónimas, porque no todas son las que leen y escriben, son muy pocas, algunas. Todas las demás están dedicadas a las tareas no propias de las religiosas, que es la oración, el servicio a los demás, la cocina. Entonces, Sor Juana ve una alternativa en la cocina, precisamente. ¿Por qué? Porque en la cocina puede estar en contacto con otras jóvenes como ella, y muchas también de ellas son chicas, algunas ilegítimas, otras no, otras vienen de grandes familias, tienen además, ¿no?, las personas de apoyo para ellas, porque no es que ellas hacen todo, ¿no? Ellas tienen una persona de apoyo, y Sor Juana se empieza a interesar por enseñarles a leer y escribir. Pero, por una razón, ella necesita copistas. Recuerden que es un siglo en el que el acceso al libro es muy difícil y menos a la publicación. Entonces, ¿qué hace Sor Juana? Empieza a enseñarles a leer y escribir para copiar, para que ellas le ayuden a copiar varios ejemplares de los manuscritos que son sus poemas, que están ubicados en el tomo número 1, ¿no?, que se titula Lírica Personal. Así es como Sor Juana, además de esa tarea, se gana mucha enemistad con las Jerónimas porque no ven bien de que ella empiece a enseñar a leer y escribir, y por otro lado no ven bien que ella sea una persona que se involucra con los asuntos del convento. Ella llega a ser la ecónoma del convento, llega a tener un poder increíble años más tarde, no a los 20 años que está ingresando, sino mucho más tarde. Y este libro, ¿no?, que ustedes ven aquí, se publica gracias precisamente a la relación que va a establecer Sor Juana con las virreinas de este virreinato del Nuevo México. Ingresada a los 15 años como cortesana, ven las cualidades de Sor Juana y se convierten como una especie de institutriz para los hijos de los virreyes, ¿no? No es la maestra, porque en esa época no se consideraba que una mujer pudiera desempeñar esas tareas, pero sí apoya a los niños, y claro, la virreina se da cuenta de ello, y la fama de Sor Juana va creciendo entre los 15 y los 20 años en la corte, en el virreinato del Nuevo México. Tanta es esa fama que el virrey del momento somete a Sor Juana a los 15 años a un juicio. O sea, para poder aceptarla como institutriz de sus hijos necesitaban evaluar qué tanto conocía Sor Juana,
¿no? Entonces, porque decían que leía, que escribía, que... Entonces, todos esos rumores, como un poco como para acallarlos, el virrey no se le ocurre mejor idea que convocarla a una evaluación donde se llama a más de 20, 40 intelectuales de la época, entre historiadores, filósofos, clérigos, por supuesto, a evaluar a Sor Juana. Ella sale bien librada de esa evaluación. Y es más, eso va a determinar luego la mirada que tiene la iglesia y los miembros de la iglesia de entonces sobre Sor Juana. Porque es increíble que una niña de 15 años hablaba latín, hablaba náhuatl, escribía, leía poesía, se sabía los griegos. Entonces, era una mujer que demostraba que tenía conocimiento, ¿no? Entonces, pero todo lo he aprendido yo sola, decía ella, porque, o sea, yo leo, o sea, eso es lo que hago. O sea, para Sor Juana esas dos actividades son actividades normales, pero ella se va dando cuenta conforme pasan los años y sobre todo cuando su vida cambia al ingresar al convento, que esa no es una actividad tan común y corriente en las jóvenes de su época. Y se va dando cuenta que hay muchas mujeres que no saben ni leer ni escribir. Y ahí empieza también, en ese momento en el que ingresa a las Jerónimas y que ya asume la vida religiosa, toma los hábitos, hace los votos, empieza también su trabajo social, su trabajo con el pueblo, porque tiene que hacerlo, es parte de sus tareas, y empieza también a manejar mucho mejor la lengua náhuatl y a comunicarse con la gente que la rodea. Entonces es importante tener esa mirada de la sociedad que le toca vivir a Sor Juana desde esa perspectiva, desde su perspectiva de estar cerca de la gente que es su gente, ¿no? Que vive en su entorno y que conversa con ella a diario, ¿no? Pero Sor Juana va a saber sacarle partido a estas situaciones y conforme van avanzando los años, Sor Juana no deja de ser una cortesana siendo una religiosa, lo cual está sumamente mal visto y ya su confesor le había advertido que esas dos tareas no podían ir de la mano. Pero Sor Juana, con su amistad con la virreina, es que sigue frecuentando palacio, es decir, ella está en una vida entre el convento y palacio, ¿no? Entre el virreinato, el poder político, las amistades que ha hecho en este círculo, porque definitivamente había muchos detractores, pero también hay gente que va a aceptar a Sor Juana, como todas las épocas, como todos los tiempos, ¿no? Siempre hay gente que aprueba y gente que desaprueba. Entonces ya empezaba este rumor de que Sor Juana leía mucho, era una mujer con la que se podía discutir, con la que se podía hablar, ¿no? Que escribía. Entonces ese acto de la escritura llama mucho la atención por la época, ¿se dan cuenta? Entonces hay que entenderlo desde esa perspectiva, por la época. Y empieza toda una carrera para Sor Juana como religiosa, pero también vinculada al poder político del Virreinato de Nuevo México. ¿Cómo hizo para, en un momento, fíjense el poder de Sor Juana, el virrey, ¿no? Ya no en estos 20 años, ya cuando es una mujer más grande, consultaba todo con Sor Juana. Y ese es el terror de la iglesia, ¿no? Que sea ella la que tenga que decidir sobre el grupo de clérigos que están también en ese poder, porque la iglesia siempre es un poder y ellos tienen un poder político dentro de este organigrama del Virreinato del Nuevo México. Y es ese temor el que hace crear más suspicacias y aparecerá, ¿no? La carta tenagórica, la respuesta Filotea, que son los textos más emblemáticos, quizás los más conocidos, los más leídos de Sor Juana. Cuando hablamos de la poesía, vemos que la poesía es lo primero que se publica en España de Sor Juana y es gracias a su amistad con la virreina. Y miren ustedes que ella abre el libro con los romances, ¿no? Y acá dice prólogo al lector, ¿no? Es el prólogo de la misma autora. Obviamente esto ha sido recopilado por Méndez Plancarte, ¿no? Que dice lo siguiente. El tomo primero va de 1690 a 1691, ¿no? Y el otro ya es póstumo. Los otros tomos que ustedes ven acá son póstumos, se publicaron a partir del año 1700 en adelante. El único que se publica en vida para Sor Juana es este volumen de poesía en el año 1689. Dice, prólogo al lector, de la misma autora
que lo hizo y envió con la prisa que los traslados, obedeciendo al superior mandato de su singular patrona, la excelentísima señora condesa de Paredes, por si viesen la luz pública a que tenía tan negados Sor Juana sus versos como los estaba ella a su custodia, pues en su poder apenas se halló borrador alguno, ¿no? Y aquí es estos famosos versos que seguramente ustedes sí han leído en los libros de colegio, que dicen: estos versos, lector mío, que a tu deleite. Crítica social, definitivamente que sí. Sor Juana lo que hace es critica la sociedad de su tiempo, ve a su pueblo sufrir, ve la forma en la que se gobierna, ve que hay ventajas y desventajas, ve a las mujeres, a las niñas sin poder leer ni escribir. Lo que ha dicho el señor Norabuena, exactamente, el siglo XVII considera a la mujer menos que una gallina, menos que una vaca, vale más un mueble de la casa que una mujer, ¿no? Entonces, miren ustedes eso, o sea, es que hay que entender el contexto social que rodeó a Sor Juana para entender el por qué Sor Juana escribe con estas tretas del débil, como llama en pleno siglo XX Josefina Ludmer, porque en realidad lo que ella hace es sacar una ventaja enorme de las grandes desventajas que le toca vivir como mujer, como hija ilegítima, como religiosa, como miembro de una sociedad virreinal, como miembro de una sociedad colonial, ¿no? Como miembro de una sociedad eminentemente machista, que en ese momento ni siquiera se llama ni machismo ni feminismo, ¿no? Son otras. Esos temas no interesan, eso no está permitido. La mujer no tiene más, como dijo el señor Norabuena, que estar en la cocina, en la cama, ¿no? Y no sirve para nada más, sirve para casarse, tener hijos y darle hijos al marido, porque si no le da hijos al marido, el marido se divorcia de ella y se consigue otra que le pueda dar hijos. Y si es una monja, pues sirve simplemente para estar en la cocina, hacer dulcecitos, atender y ¿no? Estar diciendo siempre sí señor a todas las funciones y ayudar a los pobres, ¿no? Porque es que hay que ayudar a los pobres, y esto sí es que se ayuda a los pobres, ¿no? Entonces, claro que Sor Juana es una crítica maravillosa de su tiempo, y es por eso que escribe como escribe. El poema al que el señor Norabuena hace mención, ese poema que todos conocemos, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, pues está haciendo eso, está criticando. Y esos poemas de ese tipo ustedes los van a encontrar en los sonetos de Sor Juana. Muchos de los sonetos de Sor Juana hablan de eso, hablan, ¿no? de esa crítica social. Pero ojo, ¿cómo hace Sor Juana para escribir poesía erótica, para escribir poesía social? Es decir, ella es una adelantada a todos los tiempos, porque ya ella escribe poesía social, ya escribe poesía erótica, pero ella disculpa todo diciendo que es Dios quien le dicta lo que ella escribe. Esa es la treta del débil. Ella saca ventaja, ella puede criticar, además usa el poco poder que tiene con la escritura, es decir, escribe autos sacramentales porque lo tiene que hacer para todo el pueblo, pero ahí está ella insertando en los autos sacramentales una crítica al virrey, una crítica a los reyes. Es que no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque esa gente de ese momento no está leyendo entre líneas como leemos hoy en día, ¿no? Ella es una subversiva del lenguaje, ella está haciendo de todo, está criticando, está yéndose en contra del poder. ¿Cómo no silenciarla? El señor Norabuena nos mencionaba que muchas mujeres han tenido que ser calladas y silenciadas, sí, y recordemos que un siglo antes está una mujer a la que Sor Juana admira mucho, que es Santa Teresa de Ávila, hoy denominada como la primera doctora de la Iglesia. Fíjense ese título, primera doctora de la Iglesia, es decir, la primera vez que se considera que una mujer puede estar a la altura de un hombre. Eso significa ser la primera doctora de la Iglesia. Pero Santa Teresa de Ávila, que sí es una mujer con vocación religiosa, a diferencia de Sor Juana, hay que establecer eso, que es un siglo anterior a Sor Juana, ella es del siglo XV, también va a sufrir todo esto, pero encima para ella va a ser más trágico, porque ella era una mujer catatónica, y su padre era el único que sabía que su hija no estaba muerta. Entonces cada vez que la enterraban, él la desenterraba, porque decía, mi hija no está muerta, y en verdad no estaba muerta, era catatónica. Entonces, estos son épocas, son siglos realmente duros y difíciles para cualquier ser humano. Yo creo que esto va más allá del género, como lo vemos hoy en día, ¿no? Esta tiene que haber sido una sociedad tan represora con hombres, mujeres, indios, mestizos,
que debe haber sido una vida muy insoportable. El problema que yo encuentro, y agradezco al Señor enhorabuena por haberme dado el quiebre para hacer este pie, es que yo siento que a pesar que han pasado tantos siglos, las mujeres seguimos viviendo en muchas desventajas. ¿Hemos conquistado muchas cosas? Sí. ¿Tenemos muchos derechos? Sí. Pero seguimos viviendo en ese silencio del primero sueño, este poema filosófico del que habla Sor Juana, porque en realidad lo que está hablando ahí es de la soledad absoluta. Sor Juana tiene que haber sido una persona que ha tenido muchos momentos duros y difíciles, y la soledad hizo que ella se refugiara en los libros. Lo único que tenía para salvarse eran los libros, y los utilizó para eso, ¿no? Y para legarnos esta obra maravillosa que no hay crítico que termine de entender todo lo que se produjo en pleno siglo XVII, y que a veces miramos desde el siglo XXI diciendo, pero wow, han pasado tantos siglos, y ese poema, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, sigue tan vigente como en el siglo XVII. ¿Cómo? Si han pasado tantos siglos, esto sigue vigente. ¿Qué es lo que pasa? Es que las sociedades pareciéramos vivir bajo una filosofía como la de Heidegger, que es la del eterno retorno, es decir, como que siempre estamos dando círculos, porque repetimos las historias, ¿no? ¿Cómo es que no somos una sociedad capaz de cambiar estos parámetros durante tantos siglos? Aquí hay muchas cosas que son mal vistas. Este libro del que yo les hablo, del año 2017, ha tenido comentarios muy negativos, y si ustedes googlean, por ahí van a ver, o sea, es que estás planteando que Sor Juana, ¿no?, es una lesbiana que tiene relaciones con la virreina, pero eso ya se dijo hace varios siglos también, ¿no? Lo que pasa es que no era una relación lésbica como podemos entender hoy en pleno siglo XXI una relación lésbica. Esta tiene que haber sido una relación tortuosa, una relación de lejos, una relación donde ella no podía siquiera tocarle la mano. Pónganse a pensar en eso. Por eso esos poemas son ardientes, como lo menciona el título de este trabajo que hacen estos investigadores, porque claro, ustedes pónganse a pensar, el objeto de deseo es este objeto amado, llámese X, ¿ya? Sea mujer, lesbiana, gay, homosexual, trans, lo que quiera, pero si tú no lo tienes al lado, lo deseas, lo idolatras, lo plasmas en el papel. Eso es lo que hace Sor Juana. Toda la pasión desbordada la traslada al papel, porque en la vida práctica, en la vida real, esa relación jamás ha podido haber sucedido, menos con una monja que vivía en un convento y que de vez en cuando salía, ¿no? Que además estaba custodiada, porque ella no sale sola del convento. O sea, no es como que, me voy a ver mi obra, no, o sea, va con todo un grupo de monjas. O sea, es otra sociedad, ¿no? No la podemos leer desde el siglo XXI. Hay que entender que Sor Juana guardaba las formas, por supuesto que guardaba las formas. Por supuesto que ella siempre decía que lo que ella escribía no valía nada, ¿no? Entonces, cuando ella es juzgada en este juicio en la que la condenan a no volver a leer ni a escribir, yo asumo, cuando hago el trabajo del monólogo que yo he representado varias veces y que me siento muy feliz de ese monólogo porque ha sido muy halagado el trabajo de dirección, sobre todo, que tengo para ese monólogo. Yo no soy actriz, ¿no? Escribo solo los monólogos, pero tuve que representarlo porque así era la tarea, y así me tocó, y luego me gustó, y luego eso me ha llevado a recorrer el mundo vestida de Sor Juana. Y realmente, si tú te pones a pensar, a ver, esta mujer le quitas todo, porque esta mujer no tiene nada. Esta mujer no tiene padres, no tiene abuelos, no tiene una familia, no se lleva bien con las de su entorno, que son las religiosas, no tiene un ancla emocional con nada. Qué profunda soledad es la que debe de haber vivido esta mujer. Por eso estos libros están llenos del alma de Sor Juana. Y yo estoy segura que el alma de Sor Juana debe estar aquí acompañándonos esta noche, al igual que el alma de Garcilaso, porque me ha pasado que cuando he tenido que hacer la representación teatral del monólogo que yo escribí, que es mi Sor Juana, es decir, cuando uno hace algo, se apropia de este personaje y lo convierte en un personaje literario, que es lo que yo hago, y hago una versión de lo que yo creo desde este siglo XXI que podría decir Sor Juana si es que la volviéramos a la vida
¿Y qué nos diría Sor Juana hoy, en este momento? Eso es lo que hago yo en mi monólogo. Y me ha pasado que alguna vez he estado en la ciudad de Ayacucho, lo recuerdo bien, creo que era el colegio de abogados o algo así, un escenario precioso. Y yo necesito para el monólogo una silla, que en realidad si ustedes ven el video, ahí van a darme la razón, que la silla en realidad es un confesionario, ¿no? Pero como no puedo sacarme de una iglesia un confesionario, ni siquiera hoy, yo viviendo en el siglo XXI puedo hacer eso, y tampoco lo puedo subir a un escenario porque seguro la iglesia me excomulga, aunque no esté en el siglo XVII. Entonces uso una silla y esa silla tiene que tirarse, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que tiré la silla con tal fuerza que la silla se rompió. Entonces ya se imaginan yo, porque en ese momento no puedo parar, tengo que seguir con la acción, y yo decía, Dios mío, o sea, ustedes no saben el escándalo que me hicieron, ¿no? Luego que terminó la puesta en escena y me dijeron, pero ¿cómo era posible? Y dije, pero es que yo pedí una silla de plástico, una silla que no sirviera, solo es para arrodillarme un rato, y representa, ¿no? Los que hacen teatro aquí me pueden entender que es mi único punto de focalización esa silla, porque esa silla va a representar el poder, la pérdida del poder, representa todo, ¿no? Y Sor Juana en mi monólogo termina con esta frase icónica también de ella, que es yo la peor de todas, ¿no? Es como diciéndole a quienes la juzgaron, si me quieren ver así, como que soy nada, pues perfecto, yo soy nada, ¿no? Y es más, ella tiene un lindo parlamento que dice, ¿no? Pero todo ha sido acercarme más al fuego de la persecución, al crisol del tormento, y ha sido en tal extremo que han llegado ustedes a decidir que no debo volver a leer ni a escribir, ¿no? Ella dice, ¿no? Mis escritos no van en contra ni en defensa de nadie, ¿no? Yo solamente escribo, o sea, yo jamás he dicho que tengo conocimiento, dice Sor Juana, para defenderse, o sea, porque tiene que complacer a estos señores y convencerlos de que en realidad ella es una monja que escribe, sí, pero que escribe lo que le manda Dios, porque si ella no hubiera dicho eso, ustedes se imaginan, le hubieran mandado a la hoguera, ¿no? Ella tendría que decir que todo lo que ella había hecho era producto de lo que Dios le mandaba, que ella soñaba, ¿no? Y que escuchaba la voz de Dios para escribir toda la poesía erótica que ha escrito. ¿Se dan cuenta? ¿No? Ahora, ¿cuántas mujeres en pleno siglo XXI podemos hacer realmente lo que nos da la gana? Realmente, ¿ah? ¿Podemos o no podemos? Aquí, en este momento, en esta Lima, en este Perú, en este Chachapoyas, Iquitos, Arequipa, Puno. Además, aquí tenemos amigas de toda Latinoamérica. Está Costa Rica, Venezuela, hay España, si mal no recuerdo, Puerto Rico, porque son parte de mi grupo del curso. ¿Realmente las mujeres podemos? ¿Estamos tan empoderadas que podemos realmente hacerlo todo? ¿Cómo se vería, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? En este momento, yo que estoy dictando esta charla por esta invitación, aparezca, no sé, pues con mis ruleros, los pelos así o los pelos pintados, ¿ustedes tendrían la misma percepción de mi persona? ¿Me valorarían igual? ¿Me respetarían igual? ¿No? Entonces, la semiótica ha existido desde la colonia y seguirá existiendo, existe hoy, ¿no? Porque hay que leer a Sor Juana desde esa perspectiva semiótica, entender la palabra, en qué acepción le está usando, cómo le está usando y por qué le está dando la vuelta a ese discurso, ese hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Fíjense que les ha dicho de todo, pero no los puede agredir. Entonces dice la ocasión de lo mismo que culpáis. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, si nosotras en pleno siglo XXI no nos sentimos tan libres ni tan empoderadas como nos quieren hacer creer, y ese feminismo del que hoy hablamos, por supuesto, ya no es el feminismo del siglo XIX, por si acaso. Hoy el feminismo es otra tendencia y lo que busca es la equidad, el respeto entre hombres, mujeres, y al final en la literatura no interesa tu posición sexual o tu postura, tu preferencia sexual. Interesa la obra, los libros. Sor Juana seguirá siendo leída 20 siglos más adelante, porque lo que vale en Sor Juana no es que haya sido lesbiana, que se haya acostado con la virreina o que no se haya acostado, que era un romance, que no era un romance, que haya sido monja, que no lo haya sido. Eso pasa desapercibido. ¿Qué es lo que vale en Sor Juana? La obra.
y que este señor haya logrado publicar la obra completa de Sor Juana y que haya dedicado su vida para hacer estos 4 tomos y que nosotros podamos disfrutar de todo eso, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante, vale más la obra, la palabra escrita, impresa, ¿no? Bien, yo voy a tener que parar un ratito para ir a cambiar. Un ratito ahí. Anita, ¿alguien más quiere hablar ahí? Sí, yo, buenas noches. A ver, Anita. Disculpe, no le puedo prender la cámara. Está... No hay problema, pero algo pasa con tu audio. Tienes 2 equipos, seguro. Anita, debes tener seguramente 2 equipos conectados porque cuando abrimos tu micrófono se siente un eco. Si puedes solucionar eso o irte a otro espacio, de repente si tienes la computadora y el celular y ver cómo abrimos tu micrófono. ¿Hay alguien más? A ver, déjenme ver las manitos arriba. Creo que está Javier Torres Ríos también, que levantó la mano. María Luz Medina también. Vamos a darle la palabra a Javier, después a María Luz. Después Zaida, que también acaba de levantar la mano. A ver, Anita, si lograste solucionar tu problema. Anita. Sí, Anita, solamente para decirte que te quedan 8 minutos. Nora, muchísimas gracias. Sí, ya me di cuenta. Por eso ya me quiero parar. Anita Carabajo, ¿lograste solucionar el problema del audio? No sé si se me escucha mejor. Sí, está bien ahí. Ya, precisamente yo estaba con algunas inquietudes sobre Sor Juana Inés de la Cruz, precisamente era de la redondilla Hombres Necios. Pero bueno, usted ya con su intervención me supo dilucidar la inquietud. Ahora, por la Crítica social, definitivamente que sí. Sor Juana lo que hace es critica la sociedad de su tiempo, ve a su pueblo sufrir, ve la forma en la que se gobierna, ve que hay ventajas y desventajas, ve a las mujeres, a las niñas sin poder leer ni escribir. Lo que ha dicho el señor Norabuena, exactamente, el siglo XVII considera a la mujer menos que una gallina, menos que una vaca, vale más un mueble de la casa que una mujer, ¿no? Entonces, miren ustedes eso, o sea, es que hay que entender el contexto social que rodeó a Sor Juana para entender el por qué Sor Juana escribe con estas tretas del débil, como llama en pleno siglo XX Josefina Ludmer, porque en realidad lo que ella hace es sacar una ventaja enorme de las grandes desventajas que le toca vivir como mujer, como hija ilegítima, como religiosa, como miembro de una sociedad virreinal, como miembro de una sociedad colonial, ¿no? Como miembro de una sociedad eminentemente machista, que en ese momento ni siquiera se llama ni machismo ni feminismo, ¿no? Son otras. Esos temas no interesan, eso no está permitido. La mujer no tiene más, como dijo el señor Norabuena, que estar en la cocina, en la cama, ¿no? Y no sirve para nada más, sirve para casarse, tener hijos y darle hijos al marido, porque si no le da hijos al marido, el marido se divorcia de ella y se consigue otra que le pueda dar hijos. Y si es una monja, pues sirve simplemente para estar en la cocina, hacer dulcecitos, atender y ¿no? Estar diciendo siempre sí señor a todas las funciones y ayudar a los pobres, ¿no? Porque es que hay que ayudar a los pobres, y esto sí es que se ayuda a los pobres, ¿no? Entonces, claro que Sor Juana es una crítica maravillosa de su tiempo, y es por eso que escribe como escribe. El poema al que el señor Norabuena hace mención, ese poema que todos conocemos, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, pues está haciendo eso, está criticando. Y esos poemas de ese tipo ustedes los van a encontrar en los sonetos de Sor Juana. Muchos de los sonetos de Sor Juana hablan de eso, hablan, ¿no? de esa crítica social. Pero ojo, ¿cómo hace Sor Juana para escribir poesía erótica, para escribir poesía social? Es decir, ella es una adelantada a todos los tiempos, porque ya ella escribe poesía social, ya escribe poesía erótica, pero ella disculpa todo diciendo que es Dios quien le dicta lo que ella escribe. Esa es la treta del débil. Ella saca ventaja, ella puede criticar, además usa el poco poder que tiene con la escritura, es decir, escribe autos sacramentales porque lo tiene que hacer para todo el pueblo, pero ahí
está ella insertando en los autos sacramentales una crítica al virrey, una crítica a los reyes. Es que no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque esa gente de ese momento no está leyendo entre líneas como leemos hoy en día, ¿no? Ella es una subversiva del lenguaje, ella está haciendo de todo, está criticando, está yéndose en contra del poder. ¿Cómo no silenciarla? El señor Norabuena nos mencionaba que muchas mujeres han tenido que ser calladas y silenciadas, sí, y recordemos que un siglo antes está una mujer a la que Sor Juana admira mucho, que es Santa Teresa de Ávila, hoy denominada como la primera doctora de la iglesia. Fíjense ese título, primera doctora de la iglesia, es decir, la primera vez que se considera que una mujer puede estar a la altura de un hombre. Eso significa ser la primera doctora de la iglesia. Pero Santa Teresa de Ávila, que sí es una mujer con vocación religiosa, a diferencia de Sor Juana, hay que establecer eso, que es un siglo anterior a Sor Juana, ella es del siglo XV, también va a sufrir todo esto, pero encima para ella va a ser más trágico, porque ella era una mujer catatónica, y su padre era el único que sabía que su hija no estaba muerta. Entonces cada vez que la enterraban, él la desenterraba, porque decía, mi hija no está muerta, y en verdad no estaba muerta, era catatónica. Entonces, estos son épocas, son siglos realmente duros y difíciles para cualquier ser humano. Yo creo que esto va más allá del género, como lo vemos hoy en día, ¿no? Esta tiene que haber sido una sociedad tan represora con hombres, mujeres, indios, mestizos, que debe haber sido una vida muy insoportable. El problema que yo encuentro, y agradezco al señor Norabuena por haberme dado el quiebre para hacer este pie, es que yo siento que a pesar que han pasado tantos siglos, las mujeres seguimos viviendo en muchas desventajas. ¿Hemos conquistado muchas cosas? Sí. ¿Tenemos muchos derechos? Sí. Pero seguimos viviendo en ese silencio del primero sueño, este poema filosófico del que habla Sor Juana, porque en realidad lo que está hablando ahí es de la soledad absoluta. Sor Juana tiene que haber sido una persona que ha tenido muchos momentos duros y difíciles, y la soledad hizo que ella se refugiara en los libros. Lo único que tenía para salvarse eran los libros, y los utilizó para eso, ¿no? Y para legarnos esta obra maravillosa que no hay crítico que termine de entender todo lo que se produjo en pleno siglo XVII, y que a veces miramos desde el siglo XXI diciendo, pero wow, han pasado tantos siglos, y ese poema, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, sigue tan vigente como en el siglo XVII. ¿Cómo? Si han pasado tantos siglos, esto sigue vigente. ¿Qué es lo que pasa? Es que las sociedades pareciéramos vivir bajo una filosofía como la de Heidegger, que es la del eterno retorno, es decir, como que siempre estamos dando círculos, porque repetimos las historias, ¿no? ¿Cómo es que no somos una sociedad capaz de cambiar estos parámetros durante tantos siglos? Aquí hay muchas cosas que son mal vistas. Este libro del que yo les hablo, del año 2017, ha tenido comentarios muy negativos, y si ustedes googlean, por ahí van a ver, o sea, es que estás planteando que Sor Juana, ¿no?, es una lesbiana que tiene relaciones con la virreina, pero eso ya se dijo hace varios siglos también, ¿no? Lo que pasa es que no era una relación lésbica como podemos entender hoy en pleno siglo XXI una relación lésbica. Esta tiene que haber sido una relación tortuosa, una relación de lejos, una relación donde ella no podía siquiera tocarle la mano. Pónganse a pensar en eso. Por eso esos poemas son ardientes, como lo menciona el título de este trabajo que hacen estos investigadores, porque claro, ustedes pónganse a pensar, el objeto de deseo es este objeto amado, llámese X, ya sea mujer, lesbiana, gay, homosexual, trans, lo que quiera, pero si tú no lo tienes al lado, lo deseas, lo idolatras, lo plasmas en el papel. Eso es lo que hace Sor Juana. Toda la pasión desbordada la traslada al papel, porque en la vida
práctica, en la vida real, esa relación jamás ha podido haber sucedido, menos con una monja que vivía en un convento y que de vez en cuando salía, ¿no? Que además estaba custodiada, porque ella no sale sola del convento, o sea, no es como que, me voy a ver mi obra, no, o sea, va con todo un grupo de monjas, o sea, es otra sociedad, no la podemos leer desde el siglo XXI, hay que entender que Sor Juana guardaba las formas, por supuesto que guardaba las formas. Por supuesto que ella siempre decía que lo que ella escribía no valía nada, ¿no? Entonces, cuando ella es juzgada en este juicio en la que la condenan a no volver a leer ni a escribir, yo asumo, cuando hago el trabajo del monólogo que yo he representado varias veces y que me siento muy feliz de ese monólogo porque ha sido muy halagado el trabajo de dirección, sobre todo, que tengo para ese monólogo. Yo no soy actriz, ¿no? Escribo solo los monólogos, pero tuve que representarlo porque así era la tarea y así me tocó y luego me gustó y luego eso me ha llevado a recorrer el mundo vestida de Sor Juana. Y realmente, si tú te pones a pensar, a ver, esta mujer le quitas todo, porque esta mujer no tiene nada. Esta mujer no tiene padres, no tiene abuelos, no tiene una familia, no se lleva bien con las de su entorno, que son las religiosas, no tiene un ancla emocional con nada. Qué profunda soledad es la que debe de haber vivido esta mujer. Por eso estos libros están llenos del alma de Sor Juana. Y yo estoy segura que el alma de Sor Juana debe estar aquí acompañándonos esta noche, al igual que el alma de Garcilaso, porque me ha pasado que cuando he tenido que hacer la representación teatral del monólogo que yo escribí, que es mi Sor Juana, es decir, cuando uno hace algo, se apropia de este personaje y lo convierte en un personaje literario, que es lo que yo hago, y hago una versión de lo que yo creo desde este siglo XXI que podría decir Sor Juana si es que la volviéramos a la vida. ¿Y qué nos diría Sor Juana hoy, en este momento? Eso es lo que hago yo en mi monólogo. Y me ha pasado que alguna vez he estado en la ciudad de Ayacucho, lo recuerdo bien, creo que era el colegio de abogados o algo así, un escenario precioso. Y yo necesito para el monólogo una silla, que en realidad si ustedes ven el video, ahí van a darme la razón, que la silla en realidad es un confesionario, ¿no? Pero como no puedo sacarme de una iglesia un confesionario, ni siquiera hoy, yo viviendo en el siglo XXI, puedo hacer eso. Y tampoco lo puedo subir a un escenario porque seguro la iglesia me excomulga, aunque no esté en el siglo XVII. Entonces uso una silla y esa silla tiene que tirarse, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que tiré la silla con tal fuerza que la silla se rompió. Entonces ya se imaginan yo, porque en ese momento no puedo parar, tengo que seguir con la acción, y yo decía, Dios mío, o sea, ustedes no saben el escándalo que me hicieron, ¿no? Luego que terminó la puesta en escena y me dijeron, pero ¿cómo era posible? Y dije, pero es que yo pedí una silla de plástico, una silla que no sirviera, solo es para arrodillarme un rato y representa, ¿no? Los que hacen teatro aquí me pueden entender que es mi único punto de focalización esa silla, porque esa silla va a representar el poder, la pérdida del poder, representa todo, ¿no? Y Sor Juana en mi monólogo termina con esta frase icónica también de ella, que es yo la peor de todas, ¿no? Es como diciéndole a quienes la juzgaron, si me quieren ver así, como que soy nada, pues perfecto, yo soy nada, ¿no? Y es más, ella tiene un lindo parlamento que dice, ¿no? Pero todo ha sido acercarme más al fuego de la persecución, al crisol del tormento, y ha sido en tal extremo que han llegado ustedes a decidir que no debo volver a leer ni a escribir, ¿no? Ella dice, ¿no? Mis escritos no van en contra ni en defensa de nadie, ¿no? Yo solamente escribo, o sea, yo jamás he dicho que tengo conocimiento, dice Sor Juana, para defenderse, o sea, porque tiene que complacer a estos señores y convencerlos de que en realidad ella es una monja que escribe, sí, pero que escribe lo que le manda Dios, porque si ella no hubiera dicho eso, ustedes se imaginan, le hubieran mandado a la hoguera, ¿no? Ella tendría que decir que todo lo que ella había hecho era producto de lo que Dios le mandaba, que ella soñaba, ¿no? Y que escuchaba la voz de Dios para escribir toda la poesía erótica que ha escrito. ¿Se dan cuenta? ¿No? Ahora, ¿cuántas mujeres en pleno siglo XXI podemos hacer realmente lo que nos da la gana? Realmente, ¿ah? ¿Podemos o no podemos? Aquí, en este momento, en esta Lima, en este Perú, en este Chachapoyas, Iquitos, Arequipa, Puno. Además, aquí tenemos amigas de toda Latinoamérica, está Costa Rica, Venezuela, hay España, si mal no recuerdo, Puerto Rico, porque son parte de mi grupo del curso. ¿Realmente las mujeres podemos
¿Estamos tan empoderadas que podemos realmente hacerlo todo? ¿Cómo se vería, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? En este momento, yo que estoy dictando esta charla por esta invitación, aparezca, no sé, pues con mis ruleros, los pelos así o los pelos pintados, ¿ustedes tendrían la misma percepción de mi persona? ¿Me valorarían igual? ¿Me respetarían igual? ¿No? Entonces, la semiótica ha existido desde la colonia y seguirá existiendo, existe hoy, ¿no? Porque hay que leer a Sor Juana desde esa perspectiva semiótica, entender la palabra, en qué acepción le está usando, cómo le está usando y por qué le está dando la vuelta a ese discurso, ese hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Fíjense que les ha dicho de todo, pero no los puede agredir. Entonces dice la ocasión de lo mismo que culpáis. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, si nosotras en pleno siglo XXI no nos sentimos tan libres ni tan empoderadas como nos quieren hacer creer, y ese feminismo del que hoy hablamos, por supuesto, ya no es el feminismo del siglo XIX, por si acaso. Hoy el feminismo es otra tendencia y lo que busca es la equidad, el respeto entre hombres, mujeres, y al final en la literatura no interesa tu posición sexual o tu postura, tu preferencia sexual. Interesa la obra, los libros. Sor Juana seguirá siendo leída 20 siglos más adelante, porque lo que vale en Sor Juana no es que haya sido lesbiana, que se haya acostado con la virreina o que no se haya acostado, que era un romance, que no era un romance, que haya sido monja, que no lo haya sido. Eso pasa desapercibido. ¿Qué es lo que vale en Sor Juana? La obra. Y que este señor haya logrado publicar la obra completa de Sor Juana y que haya dedicado su vida para hacer estos 4 tomos y que nosotros podamos disfrutar de todo eso, ¿no? Entonces, creo que eso es lo importante. Vale más la obra, la palabra escrita, impresa, ¿no? Bien, yo voy a tener que parar un ratito para ir a cambiar. Un ratito ahí. Anita, ¿alguien más quiere hablar ahí? Sí, yo, buenas noches. A ver, Anita. Disculpe, no le puedo prender la cámara. Está... No hay problema, pero algo pasa con tu audio. Tienes 2 equipos, seguro. Anita, debes tener seguramente 2 equipos conectados, porque cuando abrimos tu micrófono se siente un eco. Si puedes solucionar eso o irte a otro espacio, de repente si tienes la computadora y el celular, y ver cómo abrimos tu micrófono. ¿Hay alguien más? A ver, déjenme ver las manitos arriba. Creo que está Javier Torres Ríos también, que levantó la mano. María Luz Medina también. Vamos a darle la palabra a Javier, después a María Luz, después Zaida, que también acaba de levantar la mano. A ver, Anita, si lograste solucionar tu problema. Anita. Sí, Anita, solamente para decirte que te quedan 8 minutos. Nora, muchísimas gracias. Sí, ya me di cuenta, por eso ya me quiero parar. Anita Carabajo, ¿lograste solucionar el problema del audio? No sé si se me escucha mejor. Sí, está bien ahí. Ya, precisamente yo estaba con algunas inquietudes sobre Sor Juana Inés de la Cruz, precisamente era de la redondilla Hombres Necios. Pero bueno, usted ya con su intervención me supo dilucidar la inquietud.